queridos padrinos y amigos de Italia, de España, de Estados Unidos y de Ecuador, que siempre nos han ayudado en estos años. Ahora más que nunca nos damos cuenta del valor de muchas cosas y estamos agradecidos por todo lo que han hecho en estos años por nosotros. Por eso queremos contarles un poco cómo estamos. Desde el 16 de marzo, el gobierno de Ecuador ha proclamado el estado de excepción por restricción de la movilidad, del teletrabajo y toque de queda todos los días desde las 14 horas hasta las 5 del día siguiente. El día de hoy, miércoles 15 de abril, hay 7.850 casos de coronavirus en todo el Ecuador. 400 han sido los fallecidos y muchísimos otros con sospecha de coronavirus, especialmente en la ciudad de Guayaquil. De los contagiados, aproximadamente el 10% están en Quito, en la ciudad en la cual trabajamos. Ecuador es al momento el país de América Latina con más casos de contagios y fallecidos, después de Brasil. Todavía no hay casos de coronavirus reportados en nuestras familias, entre nuestros jóvenes y nuestros niños, pero la situación se está volviendo cada día más compleja, por 3 razones fundamentales. Primero, la necesidad de trabajar de nuestra gente para poder comer. Muchas veces las mismas condiciones de las casas en las cuales vive nuestra gente, incómodas y con poco espacio, hacen que cada día mucha gente todavía salga de la casa y no respete el aislamiento social. Hay también un problema grave con el cumplimiento de la exigencia del sistema escolar, que hace que los padres tengan que salir de la casa o para encontrar internet o para imprimir las tareas, por ejemplo. Y por tercero, hay una general falta de trabajo que hace que la gente no tenga para comer. Hemos logrado en estos días conseguir algunas donaciones, pero hemos podido llegar solo a una pequeña parte de nuestras familias y necesitamos llegar a más, a 500 por lo menos. Nosotros desde el 16 de marzo hemos tenido claro inmediatamente que este era un momento en que nuestra gente necesitaba aún más de nosotros, y no tanto y no solo por las cosas materiales que podíamos darles, sino con nuestra propia presencia. Hemos logrado en estas semanas acompañar a las familias con llamadas o videollamadas para quien tenía la posibilidad, dando sugerencias sobre cómo prevenir el contagio, sobre la importancia de las medidas que hay que tomar y sobre cómo cumplir con las tareas de los niños y sobre todo cómo aprovechar también de una forma mejor el tiempo en la casa, en familia. Hemos encontrado bastante respuestas positivas y mucha creatividad y mucha esperanza entre nuestra propia gente. Para nosotros es un momento nuevo en que necesitamos cambiar, necesitamos reinventar nuestra forma de acompañar a la gente, pasar de un trabajo educativo hecho con paciencia día tras día al tener que responder a necesidades urgentes e inmediatas, sin olvidar las cosas esenciales. Ese es el gran desafío. La necesidad ahora es mucha, y no solo de las cosas, de alimentos, por ejemplo, sino de compañía verdadera al nivel de las preguntas fundamentales de la vida. El significado de la vida y de la muerte, por ejemplo, de la soledad y de la compañía, de la utilidad de la vida sin tener un trabajo. Nuestros jóvenes, por ejemplo, el otro día nos comentaban que estaban muy tristes porque ya no podrían vivir el momento de la graduación como siempre ellos y sus propios padres lo habían soñado después de muchos años de sacrificios para poder estudiar. Es un momento esto para volver a lo esencial de la vida. Primero, cada uno personalmente. Segundo, ayudándonos en los equipos de trabajo. Y tercero, para poderlo comunicar a todos los demás. Por eso es un momento que consideramos interesante y no tenemos miedo porque sabemos que dentro de cada cosa, cada circunstancia, siempre hay un día por descubrir.